Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. Bueno, esta ocasión traigo la segunda parte de la entrevista que le hicieron a Heather Sartain, David Wilcock y Corey Goode. Ambos estuvieron platicando con ella. Esta es la segunda parte. Esta entrevista solamente la subieron hace 2-3 días, el martes pasado. Es nueva. También quiero, antes de comenzar con la entrevista, rapidísimo, solamente quiero contestar una pregunta que me hicieron sobre acerca de los platillos volantes, sobre el ovnis tipo platillo. ¿Cuál era la diferencia entre los discos voladores alemanes y los discos voladores extraterrestres? Bueno, sí hay información sobre eso. En 1998, Kuiper, también le llaman Anónimo o Stein, este hombre informante y que fungió en la CIA desde 1958 a 1965 y tuvo acceso a muchísimos documentos, tuvo una entrevista con la periodista Linda Moulton Howe, en la cual le explicó acerca cómo diferenciaban el gobierno o los Estados Unidos, los militares, entre un platillo volador extraterrestre y un alemán. La diferencia era que por el material que eran los platillos voladores alemanes eran mucho más lentos y los platillos voladores extraterrestres eran súper rápidos, muy rapidísimos. Esa era la diferencia. Pero sí, en el Área 51 él mismo vio tres ovnis alemanes y varios extraterrestres y vio la diferencia. Entre ellos tenían dos Brill y un JSZ no sé qué alemán, y los otros eran los ovnis que habían sido estrellados y que había recuperado el gobierno de los Estados Unidos. Entonces esa es la diferencia que dice este hombre cuando fue, y él y Anthony, su jefe, Anthony Bardeen, uno de sus jefes, y tres compañeros más fueron a hacer una visita al Área 51 en 1958 por orden del presidente Eisenhower, amenazándolos de MJ-12, que si no accedían a que entraran estos hombres, iba a mandar al ejército iba a mandar destruir realmente el Área 51, y fue como lo dejaron entrar. Y tuvieron una entrevista con un EVE o un extraterrestre gris, no un Even, no, un extraterrestre gris, en el cual inclusive él siempre dijo que le tuvo mucho miedo. Ya he hablado acerca de eso, así que esa es la respuesta. Ahora sí, pasemos a la entrevista y bueno, espero que les guste la segunda parte de la entrevista de Heather Sartain con David Wilcock y Corey Goode. Comencemos. David, bienvenido nuevamente a Cosmic Disclosure. Soy su conductor David Wilcock y estoy aquí con Corey Goode y nuestra invitada especial Heather Sartain, cuyo padre trabajó para Lockheed Martin, un conocido contratista de defensa, quien decidió contarle a su hija algunas cosas que quizá no debería haberle contado, pero estamos contentos de que así haya sido. Ahora se refiere a Heather. Hablaba con sus amigos en tu casa y habías mencionado en la entrevista anterior que hablaban sobre ingeniería inversa de una nave. Es algo que solemos escuchar en la ufología, pero hoy deseo comenzar con lo que escuchaste especialmente sobre ese tema en particular, cuando los oíste hablar. Heather, la nave que habían recuperado en Roswell, Nuevo México, y esa no fue la única o el único lugar donde hubo un accidente. Ese accidente ocurrió en 1947 y ha habido otros sitios, especialmente en el desierto, donde se recuperaron naves. El gobierno, el ejército las mantiene bajo tierra en el área, en la base aérea Ellington y en el Área 51, y han podido encender los mecanismos que controlan la nave. Y desde ya hay muchos ingenieros muy inteligentes que pueden entender esta tecnología de ingeniería inversa.
Es como si tomaras un celular y fueras de otro siglo. Si eres una persona inteligente y comprendes cómo funciona la electricidad, quizá mediante ingeniería inversa puedes entender cómo funciona. David, ¿alguna vez te contó sobre los problemas que tuvieron para solucionar o para poder encender la nave? La tecnología tenía algo raro. Heather, lo que me mencionó es que sí era raro. La tecnología era muy silenciosa, muy poderosa, funciona con energía electromagnética. Hay un motivo por el cual estas naves suelen ser metálicas, dijo. El metal no se encuentra con frecuencia aquí, de hecho, aquí en la Tierra. Es un material fabricado y no se fabrica aquí, se fabrica en otro planeta o sistema solar. Y lo hacen otros grupos extraterrestres. Eso también lo dijo Bob Lazar, amigos. David, ¿había aleaciones inusuales en el metal? Heather, era una mezcla de metales, según entendí, y tenían alta densidad. Algunos tienen densidades bajas. Hemos encontrado entonces una cantidad de naves distintas con el paso de los años. David, ¿escuchaste algo sobre el aluminio, escandio o el bismuto o cualquiera de estos elementos? Heather, es curioso que lo menciones, porque un estudiante mío acaba de encontrar un poco de bismuto y pensaron que era un meteorito. Lo llevaron un poco a la clase. David, ¿qué me dices de eso? Heather continúa, dice, sí, es muy poco común. De hecho, se lo llevé a unos científicos planetarios de la NASA para que lo analizaran. Y sí, era bismuto. No saben de dónde provino, es un conglomerado de material muy extraño. David, entonces Corey, se refiere ahora a Corey, le pregunta, cuando ella menciona aleaciones de alta densidad, materiales de alta densidad que se fabrican fuera de nuestro sistema solar o planeta, ¿coincide con lo que sabes sobre la composición de estas naves? Corey, sé que eran aleaciones exóticas, pero no recuerdo tanto sobre lo que leí de la metalúrgica. Heather, continúa Heather, dice, comprendo que parte en base de lo que me dijo él, hablando de su papá, es para proteger la nave cuando entra a nuestra atmósfera y tiene la habilidad de ingresar en la atmósfera muy rápidamente a muy alta velocidad y el metal puede soportar la fuerza friccional. David, en la entrevista anterior mencionaste que los grises son tipos de robots programables, pero a veces calculan mal su entrada. Heather, sí, sus mentes están programadas. Sus mentes son similares a las nuestras, pero más como computadoras. Hay más materiales electrónicos dentro de sus cuerpos, si bien algunos tienen una forma muy biológica. Si piensas en que el ADN es la unidad constitutiva de todo y como ser una composición con el ARN sobre cómo formular una célula, sus cuerpos son capaces de regenerarse solos. Muchas partes, al igual que sucede con nuestras células, salvo que las de ellos las programaron razas extraterrestres superiores y pueden controlar la nave, como si fueran la de un CPU en la nave, que controla sus movimientos. David, entonces Corey, ¿supiste algo sobre si hay grises o cualquier otro operador donde el cerebro se vuelve parte de la nave? ¿Sabes cómo funciona y cómo dijo ella? Corey, bueno, sí, nuestra nave funcionaba de ese modo. Es una interfaz bio-neuronal y sus manos y hace un silencio y cambia poquito de tema. Dice, ahora es como un guante que tiene pequeñas partes de metal arriba que se comunican con nuestras neuronas y luego de forma inalámbrica pasa a la nave. Cortar un segundo, amigos. Así han sido todo el tiempo. El primer platillo volante construido por el Dr. Schumann por órdenes, por lo que había canalizado María Ostrich, fue lo mismo. Lo trataron de despegar, fue un fracaso el primero. Después dijo María Ostrich que tenían que usar una banda en la cabeza, porque la nave tenía que ser piloteada por tipo telepatía, y eso desde la primerita nave
que se construyó aquí en la Tierra, que se cree que fue la que construyeron el alemán llamado el padre de los platillos volantes, el doctor Schumann, me imagino que con la ayuda de Arnold Sommerfeld y otros más de la Universidad de Múnich, pero con el plano que les había dado María Ostrig. Así que esto siempre se ha hecho, estos platillos volantes se manejan por medio del cerebro de nosotros, o el cerebro de los seres. Inclusive ahora, pues como dice Corey, con la mano también tiene este tipo de a las nuevas naves que meten la mano los grises y la ponen ahí, y se maneja la nave así. Haz de cuenta que está pasando sus pensamientos a la nave. La nave es como otro tipo de ser, como parte de uno cuando la va manejando. Nomás quería comentar eso con ustedes, porque desde la primera nave que se hizo, como les digo, así era, igual, aquí, así como están diciendo ellos. En el próximo que estoy haciendo, el documental, voy a hablar de eso mucho. Continúa David, dice, ¿por qué se podrán llegar a estrellar cuando ingresan? ¿Por qué no podrían volar la nave de forma correcta? Heather, es similar a lo que sucede cuando movemos un transbordador espacial por la atmósfera. Hay áreas particulares por donde conviene ingresar a la atmósfera, no solo por el aterrizaje, sino por el calor friccional que ocurre, y el material que usan es más resistente al calor friccional que, por ejemplo, un transbordador espacial. En nuestra atmósfera hay rayos, y de hecho hubo accidentes que fueron causados por interferencias de rayos. Un rayo de electricidad fuerte puede arruinar temporalmente la trayectoria, las lecturas de las naves. Corey, sí, su dirección, sí, concluye Corey a lo que dijo Heather. David continúa, dice, también mencionaste que el accidente de Roswell de 1947, esa criatura se comunicaba telepáticamente con alguien. Heather, sí. David, ¿puedes contarnos esa historia brevemente? Heather, sí. Había una enfermera en el ejército en ese momento, y la llevaron porque algunos de los cuerpos ya no eran funcionales. Pero hubo una criatura en particular que creo que podemos decir que estaba viva en ese sentido. Y esta enfermera era la única persona en el ejército de Roswell con la cual la criatura se comunicaba. Lo interpretó como una comunicación telepática. Se dio cuenta de que tenía pensamientos que no le eran propios. Pensaba cosas que no conocía, y así se dio cuenta de que la criatura se estaba comunicando con ella. Hay un libro que cuenta todo esto, se llama Alien Interview. David, ¿y tu padre te dijo que ese libro era auténtico? Heather, sí. Solíamos reunirnos los lunes en la noche en la casa de un amigo y hablamos de cosas de ese libro. Y él dijo que se pudo confirmar que mucha información que está allí es cierta. Yo también, alguien que trabaja en un laboratorio en Nuevo México me dijo lo mismo sobre este libro. Inclusive desde que salió trataron de desacreditarlo bastante, pero con bastante fuerza lo trataron de desacreditar. Es un libro, inclusive esta entrevista está en internet, lo pueden bajar en PDF, creo. Se llama Alien Interview, es aquí tengo el nombre, se llama Lawrence R. Spencer. Ahí está, ahí lo van a encontrar. Es algo importante. Está hablando aquí de EV1, el ser que quedó vivo en el accidente de Roswell, que después ya hablamos mucho en los capítulos de el Yellow Book y los Events. He hablado mucho de él aquí. Bueno, continúo. Dice David, bien, entonces esto nos lleva a un tema enorme. Si tienen estos discos, ahora dices que pudieron reproducirlos correctamente en algún punto. Heather, sí. David, bien. Entonces son naves interplanetarias, ¿verdad? Heather, así es. David, entonces seguramente le preguntaste si habían viajado por nuestro sistema solar, si habían construido algo, si habían hecho algo, si habían encontrado algo. Hablemos sobre eso ahora. Heather, los ovnis en forma de disco se usan más que nada para transporte. O sea, los que vienen
de la nave nodriza, amigo, aquí a la Tierra, y van y vienen, que entran y salen aquí. Las naves nodrizas se quedan afuera de la atmósfera. Continúa Heather, dice, de hecho, van de otro sitio quizá a una nave nodriza o una estación espacial donde salen y vuelven. David, ¿los ovnis circulares hacen eso? Heather, sí, la nave de la cual hablo es demasiado pequeña como para tener otra función que no sea el transporte, tratando de decir de que esa no puede hacer trechos largos, como por ejemplo ir a otro lugar muy largo, porque es muy chica, es como un cuarto de, creo que dijo que 8x12, algo así. David, bien, pero en relación a la gente de Lockheed y a otros contratistas de defensa, una vez que obtienen la capacidad de abandonar la Tierra, ¿qué hacen allá afuera? ¿Encontraron algo? Heather, han visto objetos que lucen como piezas de equipos grandes en nuestro sistema solar, pero no saben para qué sirven dichos equipos. Solo saben que nosotros las pusimos ahí, que nosotros no las pusimos ahí, perdón. David, también mencionaste antes que te contó algo relacionado con Saturno. Heather, sí. David, ¿podríamos hablar del tema de Saturno un momento? Heather, claro. David, ¿y cómo te lo contó? ¿Cuándo te enteraste sobre esto por primera vez? Heather, creo que lo escuché decirlo cuando conversábamos, al menos yo creo que tenía como 30 años, hablando de ella misma. David, muy bien. Heather, esa es información más reciente y me dijo que el sistema de Saturno tiene más de 60 lunas. Si vas más allá de las lunas que solemos conocer, las lunas más grandes, las que tienen atmósfera o mucha geología, pueden encontrar lunas deformes. Ahí se parecen a los asteroides. Hay una luna especial. El nombre de la luna es Hiperión. Hiperión. Tiene cavidades profundas en la luna. Luce como una esponja marítima. David, sí. Así la llama David. ¿Así la llama el público en general o así es como la denomina el programa secreto? Heather, eso es lo que leerás en los libros de ciencia en cuanto al nombre, pero la NASA habla de esta luna como la luna Saturno 7. David, ¿la NASA la llama Saturno 7? Heather, sí. Acuérdense que Heather trabajó en la NASA, trabajó en el Centro Espacial Johnson. Ella conoce muchos, supuestamente conoce muchos astronautas, ha platicado con ellos y trabajó ahí mismo. David, bien. Continúa Heather, dice, hay una bóveda ahí en esa luna que habla ella, la séptima, que le dice que es la séptima luna. Se le llama así también, amigos, porque es la séptima luna en el perfil de las lunas de Saturno. Entonces David le dice, bien. Heather continúa y dice, hay una bóveda de nuestro gobierno en esa luna, dentro de una de las cavidades de esa luna, que almacena información y materiales muy importantes. Y almacenan ahí porque no podemos albergarlo aquí en la Tierra. No conozco los contenidos de la bóveda, pero es información muy importante o quizá tecnología que podamos necesitar en el futuro. También hay guardan mucha tecnología que se han encontrado en diferentes lunas, en Marte, en diferentes planetas. Corey, sin dudas, sí he oído, porque le pregunta a David, a Corey, le dice, Corey, ¿te suena familiar esto en algún punto? Corey le contesta y dice, sin duda, sí he oído sobre una bóveda y que su propósito era la continuidad de las especies, como si pudiera pasar algo en la Tierra. Tiene banco de semillas, bancos genéticos para reproducir todos los organismos vivos, desde los microbios en este planeta. También es un depósito de información y tecnología. David, en este programa hablamos muchas veces sobre las ruinas del sistema solar y cosas que pueden ser muy antiguas. Me pregunto si has oído algo sobre eso. Heather, sí, hemos conversado con mi padre sobre las pirámides en Marte y en la Tierra. Según lo que me dijo, son áreas de ubicación para identificar un área específica del planeta para propósitos de manipulación. Y
y uno de dichos propósitos de manipulación es controlar el núcleo interno de la Tierra, lo cual a su vez afecta mucho el campo magnético de la Tierra. David, bueno, sabemos que la mayor cantidad de Tierra en términos de longitud y latitud, si dibujaras líneas alrededor de la Tierra, la mayor cantidad de Tierra cubierta es, y para un momento, y piensa y lo dice, continúa David, dice, cruza el área donde está la Gran Pirámide. Entonces la Gran Pirámide es un punto de equilibrio de la masa continental real de la Tierra, y eso suena parecido a lo que describes. Heather, sí, así es. David, ¿dijo que en Marte hay pirámides que tienen la misma función? Heather, sí, pero en una época más antigua. Según comprendo, hubo mucha actividad en Marte en la historia antigua que en la actualidad. David, seguro. ¿Qué me dices de la Gran Pirámide aquí? ¿Te dijo algo más sobre eso que te pareció inusual que nosotros no sabemos? Heather, hay mucha tecnología ahí abajo. David, debajo de la pirámide. Heather, hace mucho tiempo que está ahí y lo usan, yo diría con frecuencia, según lo que él me dijo. Sigue funcionando el día de hoy. David, ¿eso es como una cámara? ¿Hay alguna especie de cámara debajo de la pirámide? Heather, sé que está centrada y que hay una tecnología de conexión en el toque final de la pirámide. Es muy profundo, pero crea una conexión. No estoy segura de que sea exactamente. Voy a parar aquí tantito. Uno de los contactados más importantes de la Tierra de todos los tiempos es el chileno Juan Maldonado. Un hombre muy humilde, jamás se dijo ser un contactado ni nada. Pero él fue el primero que habló sobre lo que había debajo de la pirámide, de la Gran Pirámide. Era una persona casi analfabeta, no fue a la escuela ni nada, y es uno de los grandes casos que casi nadie conoce o no le prestan atención o lo creen muy insignificante, pero para la gente que sabe de esto, sabe que el caso de Juan Maldonado es uno de los casos más fuertes que ha habido todo el tiempo. Continúo. David, mencionaste algo sobre el núcleo de la Tierra. ¿Cuál es la relación entre la pirámide y el núcleo de la Tierra? Heather, control. Las pirámides tienen una tecnología especial diseñada para manipular el núcleo líquido interno de la Tierra. Ese núcleo líquido interno es lo que transmite nuestro campo magnético. Se puede controlar para que sea débil o fuerte. David, eso es algo que los buenos o los malos, siempre hablando de extraterrestres, claro, pueden manipular. Heather, sí, especialmente los reptilianos. David, bien. Entonces, le pregunta a Corey. Corey, dejé que hable mucho del tema antes de preguntarte a ti. Ahora, ¿sabes si hay tecnología inusual en la Gran Pirámide o debajo de ella? Corey, nunca escuché algo concreto, pero en el programa escuché toda clase de cosas, incluso que el toque final de las pirámides se colocó debajo de las pirámides. He escuchado varias cosas sobre algunas cámaras a las que no pueden llegar porque hay campos que los protegen, sobre todo el de la Esfinge, amigo, el que está abajo de la Esfinge, pero nunca escuché información detallada que sea concreta. David, tenemos un clip muy interesante que veremos ahora. Es de C-SPAN, donde Buzz Aldrin, el astronauta, va a la televisión a hablar sobre un monolito en Phobos. Veamos el clip ahora. Entonces pasan el clip donde Buzz Aldrin habla y dice esto Buzz Aldrin en televisión ese día. Dice, juntos podemos explorar la luna y desarrollarla. Iremos con valentía donde ningún hombre ha ido antes. Volaremos cerca de los cometas, visitaremos asteroides, visitaremos Marte. Hay un monolito ahí, una estructura muy inusual en un objeto con forma de papa que orbita a Marte una vez cada 7 horas. Cuando la gente se entere de esto dirá, bueno, ¿quién lo puso ahí? Esta entrevista, amigos, se vio casi aquí en todo el país. Siempre me acuerdo de ella, porque da mucha esperanza y en el aspecto de que dando a entender de que eso se va a hacer realidad. David,
¿Qué piensas que estaba haciendo Buzz Aldrin cuando mencionó esto? ¿Por qué diría algo así? Heather, bueno, creo que es importante generar conciencia. No mucha gente del gobierno, del ejército o de la NASA hablarán porque ellos trabajan en proyectos muy confidenciales. Han jurado conservar el secreto. El motivo por el cual alguien podría animarse a hablar como hizo mi padre, de una forma no muy directa cuando nos contó algo a mí, a mi madre, es que sienten que esa información se debería compartir. Es como, y calla un poco, o sea, y luego vuelve a seguir hablando y dice, ¿por qué no concientizar a todos? Porque si no lo haces, estás ayudando a los reptilianos. Es lo que mi padre siempre decía. David, claro, Heather, y no queremos que eso ocurra, pero hay muchos intercambios y beneficios que suceden con nuestro gobierno e incluyen avances tecnológicos para suprimir esta concientización. A cambio, y calla otra vez, dice, usaré el oro como ejemplo. A cambio del oro, no vas a generar conciencia porque permites que los reptilianos tengan el poder. David, en cuanto al monolito en Phobos, ¿te dijo él algo sobre otras ruinas además de las pirámides de Marte? Heather, sin dudas. David, ¿puedes darnos algunos ejemplos? Heather, se encontró tecnología en la Luna. Los astronautas han ido a la Luna, han caminado en la Luna. Las investigaciones de la Luna no son una farsa. El cohete Saturno 7 se lanzó, en verdad viajamos a la Luna. Diciendo porque mucha gente cree que jamás se fue a la Luna. Muchas de las cosas que los astronautas recuperaron de la Luna no se mostrarán jamás al público, y eso es verdad, amigos. David, ¿verdad? Heather, si las rocas lunares, para ser honesta, se parecen a las rocas reales, este satélite, aunque haya sido creado a propósito, fue creado como muchas otras lunas. El engaño es que hay cosas de un lado de la luna que jamás vemos. Es el proceso de sincronización de un ciclo de 28 días, o aproximadamente de 28 días alrededor del planeta. Es como estar en tu auto y conduces por una rotonda y una persona queda enfrente de tu auto y quedan siempre de frente. Mientras rodean la rotonda, nunca podrás ver el otro lado del auto de la persona, dando a entender de que jamás vemos el lado oscuro de la luna, amigos. Dice, lo llamamos órbita de sincronización y se hace adrede. Esto no sucede por casualidad ni es obra de la naturaleza. David, ¿qué escuchaste que hay del lado oscuro de la luna? Heather, algunas cosas. Es todo lo que sé. Algunas naves que se han recuperado de ahí, amigos, viejas, muy antiguas. También accidentes, pistas de aterrizaje, cosas que se han abandonado, incluso piezas electrónicas antiguas cuya tecnología no se invirtió. Siguen ahí. David, ¿piezas electrónicas antiguas de quién? Heather, otras civilizaciones que han usado la luna. David, bien. Heather, entiendo que algunos artefactos han sido recuperados, pero los mantienen escondidos. No tenemos información pública de ellos. David, también mencionaste que tu padre tenía un amigo que estaba muy involucrado en las operaciones oscuras y que sigue vivo. ¿Cuál era su rol? ¿Puedes contarnos sobre él? Heather, puedo contar que estaban preparados él y mi padre para algunas cosas que se consideraron teorías conspirativas o farsas, como el Y2K, el Y2K, amigos, que dice que fue un evento real y verdadero. También el calendario maya, en diciembre del 2012, el diciembre 21 del 2012, o algo así, y creían que iba a ocurrir un suceso, y lo escuché a ambos hablar, y mi padre también me lo dijo directamente, que se esperaba que estos sucesos ocurrieran, pero los detuvieron. Por cierto, eso también me lo dijo Alicia, me lo comentó hace mucho tiempo, que seguía la vida en el planeta porque habían trabajado con las líneas del tiempo. David, ¿a qué sucesos te refieres? Bueno, el Y2K, por ejemplo, fue un suceso planificado. David,
El 21 de diciembre del 2012 era el fin del mundo, pero ya sabían que no era así. No era un suceso apocalíptico en absoluto, fue un suceso planificado previamente relacionado con los extraterrestres con malas intenciones reptilianos, eran seguramente. Eso es lo que le digo que me dijo Alicia, que como todo mundo se metió en la gente de que iba a ser el final del mundo, los reptilianos estuvieron a punto de hacerlo real, como una bandera falsa, amigos, para que me entiendan, trataron, nomás que fueron detenidos por una civilización más antigua, pero sí estuvimos a punto de que eso sucediera. ¿Todo por qué? Porque nosotros mismos lo provocamos, todos creíamos que podría ser verdad, y esto es lo que nos hace mucho daño, nosotros mismos creamos lo mal que nos pasa. Bueno, continúo. David, como un ataque de falsa bandera en la Tierra para esa fecha, Herer, sí. David, de verdad, Herer, también como una distracción. Lo escuché decir que posiblemente fuera una distracción, por eso se detuvo, o lo detuvo la civilización antigua con mayor tecnología y sabiduría, hablando de los progenitores. David, ¿cuál es la verdad detrás del calendario maya? ¿Alguna vez te dijeron por qué el calendario maya era interesante? Herer, según comprendí en base a lo que charlamos, el calendario maya registra ciclos y sucesos. El final del ciclo tiene mucho que ver con el movimiento por el zodiaco y por las constelaciones. Eso también se remonta al paralaje de nuestro sistema, de nuestro planeta. Y no hay un final específico del calendario maya. Si bien termina en ese momento, se mueve a otra parte del zodiaco. Y viniendo de unos ingenieros de la NASA, la astrología no es algo de lo que se hable, pero diría que hay algunos aspectos muy específicos que se vinculan a la astrología que son reales y verdaderos. De seguro, tenemos tantas citas de civilizaciones antiguas que dicen que esperan alguna clase de evento solar. Corey también ha hablado sobre la idea de que el sol puede emanar una especie de destello. Me pregunto si alguna vez escuchaste eso personalmente, de boca de tu padre o de otros informantes. En caso afirmativo, ¿qué oíste? Herer, hay un buen motivo por cual la NASA tiene naves y sondas que orbitan nuestro Sol. Están supervisando los eventos próximos que surgirán por los cambios en el cambio magnético del Sol, y queda callada. Comienza de nuevo y dice, el Sol es como un imán gigante, en verdad es eso, interactúa como el tiempo con el campo magnético de la Tierra, o interactúa todo el tiempo con el campo magnético de la Tierra. Por la composición energética del Sol habrá una eyección de masa coronal y en otros momentos habrá una liberación de plasma. Eso afecta el núcleo interno de nuestro planeta, lo que a su vez afecta la actividad de terremotos y volcanes. David, pero también mencionaste algo sobre el Sol liberará plasma. ¿Eso tiene que ver con lo que estoy diciendo como un destello enorme? Estoy adentro de la corona, es adentro de la corona del Sol. Hay una porción externa del Sol que tiene un campo magnético fuerte que extiende hasta bien lejos de nuestro sistema solar y que determina el clima, no solo en la Tierra, sino en otros planetas. Y eso lo pueden controlar, y nuestro gobierno sabe cómo controlarlo. David, ¿de verdad? Herer, sí, y parte de esto proviene de tecnologías de otros grupos de extraterrestres, no solo por comunicación directa, sino extraída mediante tecnología inversa. Se sabe que la tecnología inversa de estos pequeños discos que se usan para transporte de los grises funciona con propulsión de campo electromagnético, y eso nos ha ayudado a entender mejor cómo usar los campos magnéticos de otros planetas. Y el campo magnético del Sol no es tan distinto, solo que es muy fuerte. Quiero cambiar de tema un momento. ¿Se necesita combustible para que esas naves viajen? ¿O hay algo que permite que viajen un largo trayecto sin volver a cargar combustible? Herer, no, el combustible es gratuito. David, bien.
Hay electromagnetismo por todos lados, David. Cuando dices que nuestro gobierno tiene la capacidad de manipular la energía del sol, ¿te contaron específicamente cómo lo pueden hacer? Bueno, de hecho hemos protegido a nuestro planeta varias veces de eyecciones de masa coronal y de los destellos. David, ¿de verdad? Sí. David, interesante. Pero eso no quiere decir que otros grupos como los reptilianos no pueden hacer lo mismo, pero de diferente manera, que nos haga daño. Manejan esa tecnología hace mucho más tiempo que nosotros. David, sabemos que en 1849 sucedió algo llamado el suceso Carrington, donde el sol emitió destellos, y en la totalidad del hemisferio norte todos los cables de telégrafo se derritieron en Estados Unidos. ¿Cuál sería el efecto de una eyección de masa coronal si sucediera ahora? ¿Sería así de grave si nos golpeara directamente? Un golpe directo sin duda arrasaría con las comunicaciones electrónicas, desde los satélites a los celulares, cambiaría nuestro ADN. De hecho, ese es un modo de realizar mejoras a nuestro ADN. No todas las mejoras son iguales. Estas interferencias o estos cambios que llegan a nuestro planeta no necesariamente matan gente, pero dañan tecnología primitiva. La tecnología que usamos hoy en día en nuestros celulares o nuestra electricidad es muy primitiva. David, claro. Ahora se voltea hacia Corey y le dice: hace tiempo me mandaste un documento que era orden ejecutiva que firmó el presidente Obama sobre eventos solares. Corey, sí. David, ¿podrías contarnos sobre eso? Porque creo que es un momento relevante para contarlo. Corey, apareció de repente en la época donde hablamos sobre cómo gran parte de la élite esperaba un gran estornudo solar, que así es como le llaman, amigos, estornudo solar. El momento cuando se emitió la orden ejecutiva es más que sospechoso, sabiendo que lo que sabemos sobre lo que ocurre con el sol y lo que las élites esperan. David, Obama básicamente está organizando una serie de pautas integrales sobre cómo debemos prepararnos para soportar un evento solar catastrófico gigante. Eso es lo que dice el documento básicamente, y lo muestran públicamente así. Corey, correcto. David, ¿y por qué piensas que lo hacen ahora? Corey, estos grupos tienen distintas ideas de qué sucederá cuando ocurra el destello solar, pero todos comprenden el hecho de que será enorme y podrá arrasar con la electrónica y mutar nuestros genes. David, tal como ella decía. Corey, sí, tal como ella decía. David, dado que tenemos tantos testimonios de informantes que dicen que el sol emitirá una cantidad de energía enorme, según lo que le han dicho a Corey, he hablado con muchos de los demás informantes y hay tanta sabiduría antigua sobre ello y también datos científicos comprobados. ¿Podrías hablar con más detalles sobre con quién has conversado y si te dijeron algo sobre un enorme destello solar? ¿Qué te dijeron? ¿Quién te lo dijo? ¿Podemos hablar sobre eso un poco? Sí, los únicos detalles específicos que tengo sobre la eyección de masa coronal o explosión coronal del sol provenían de la ciencia, porque ella es astrónoma y geóloga, amigos, y la tecnología. Mi propia educación por haber hablado con científicos planetarios que conozco. Es un hecho que el escudo magnético de la Tierra es muy débil en este momento. Cuando es más fuerte estamos mucho más protegidos de tanta energía que se dirija a la Tierra, porque el escudo electromagnético lo repele. Entonces tendremos un campo magnético más fuerte cuando esto suceda. Y dado que eso se puede manipular, la pregunta es quién lo manipulará y cuándo lo harán de forma oportuna. David, ¿qué se siente ser profesora universitaria y tener conocimiento de cosas como estas? ¿Hubo un momento donde quisiste contarle a los estudiantes algo sobre esto? ¿O qué hubiera pasado si lo hubieras hecho? Hubo un momento donde quizá deslicé una opinión
una opinión sobre algo que quizá hubieran visto en televisión, como los grupos extraterrestres. Hay capítulos en nuestro libro de texto donde hablamos sobre la vida en el universo y las posibilidades que existen, y todo eso lo podemos atribuir al telescopio espacial Kepler, al telescopio espacial Spitzer y al telescopio espacial Hubble. Hemos descubierto tantos planetas que tienen las mismas partes constitutivas que nuestro planeta, que casi no se puede poner en un libro de texto que la vida en el universo es muy posible, y que es posible casi en todas partes. También podemos agradecérselo a la ecuación de Darky de 1969, David C., que ahora, por cierto, quedó desacreditada completamente porque hay 40,000 millones de planetas con agua como la Tierra en la Vía Láctea, y esos son datos que hoy los maneja la NASA. Exacto. David, sin decir nada, nos dijiste fuera de cámara que también interactuaste con astronautas de la NASA que te dijeron algunas cosas que sin duda no vas a decir en público. ¿Podrías explicarnos eso un momento? Heather, sí, solo un poco de la información. No voy a divulgar quién me lo dijo, pero los astronautas vieron varios ovnis mientras estaban en la parte interior de la órbita de la Tierra, en los transbordadores espaciales. Sabemos que existen colaboraciones con otros en el ejército. Algunos tienen historiales en el ejército que se remontan a la época anterior de su presencia en la NASA, donde tuvieron encuentros con extraterrestres y también naves espaciales. Todo eso se mantiene en secreto y es información confidencial, pero o se lo cuentan a los amigos o lo han contado públicamente en televisión en veces. No cabe duda de eso. Hablaste de uno de ellos, le dice a David, y David dice sí, hablé de Buzz Aldrin. Gordon Cooper, ¿acaso? Y Heather, sí, y tienen interacciones con aves, con extraterrestres, tienen conocimiento de esto. David, dice David, ¿algunos de nuestros astronautas han tenido interacción directa con extraterrestres? Heather, en sus carreras militares, más que nada en el ejército, no tanto en la NASA. David, nos quedamos sin tiempo en esta entrevista, Heather. Dime si tienes alguna reflexión final o algo que quieras compartir con la audiencia sobre lo que hemos conversado hoy. Heather, sí, creo que cuanta más conciencia generamos, cuantas más personas sepan sobre esto y sobre nuestro rol en este esfuerzo colaborativo, mejor avanzará todo y evolucionará. David, bueno, Heather, eso ha sido grandioso. Quiero agradecerte por acompañarnos. Heather, muchas gracias por invitarme. David, nos contaste muchas cosas que ha sido increíble. Y Corey, nuevamente gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Esto es Cosmic Disclosure y soy su conductor David Wilcock, y estoy con Corey Goode y con nuestra invitada especial Heather Sartain. Gracias por acompañarnos. Bueno amigos, también es todo por mí. Solamente aclarar que todo esto que expone esta mujer va muy de acuerdo con muchas de las personas, al menos que yo he conocido y que han trabajado en laboratorios o en el complejo industrial militar. Casi todo muy parecido, o sea, lo comentan. Y lo digo por esto, porque vas a la casa de uno de ellos y te empieza a platicar, ya están muy grandes la mayoría, y se acercan los hijos o la esposa y sí, platica esto, platícale el otro. O sea, ellos sí lo platican entre sus familias y hablan de muchísimas cosas, pero no en público. Ya en público no se atreven a hablar. Es por lo cual que es bueno ahora que salió este señor como Randy Kramer, Corey Goode, que muchos se han animado y quieren seguir saliendo. Es por lo cual que se viene una desacreditación bien fuerte por gente inclusive algo famosa, que también se dicen investigadores, que van a tratar de desmentir todo eso. Pero yo le digo a aquellos que no crean, nomás vayan y hablen con una persona, que conozcan a alguien y vayan y hablen, y van a ver que es imposible que ustedes crean que le están mintiendo por la manera que se lo platican. Sé que hay muchas cosas muy fantasiosas, pero créanme lo que hay cosas bien importantes.
hace poco en el programa de James, no me acuerdo cómo se llama, pero voy a hablar dentro de muy poco de eso. Tompkins, como también a él trataron de desacreditarlo, llevó un montón de documentos, amigos, bien importantes, y hablando de los años de 1952, ya trabajando con este tipo de tecnologías muy avanzadas y todo ese tipo de cosas. No, como les digo, se vienen desclasificando muchísimas cosas. En el documental que estoy preparando todavía, ya llevo casi una semana y media trabajando en él, es largo, porque voy a hablar de muchos temas, ahí voy a extender un poquito esto también. Como les digo, quiero llegar a que la gente crea que existe un programa espacial secreto en el cual nosotros no estamos inmiscuidos, no nos tienen en cuenta, pero sería bien importante que alguien nos ayudara y que toda esa tecnología se baje hacia nosotros, ya que como lo vengo diciendo hace mucho tiempo, nos ayudaría mucho para recuperarnos de todas las catástrofes que hemos tenido, de recuperarnos de lo que está pasando en la Tierra, hablando siempre sobre ecología. Y vaya, y es que es tiempo que ya no somos unos niños, que ya no nos tragamos las mentiras que nos están diciendo. Es por lo cual que casi toda la gente está despertando ya. Siguen algunos que no quieren despertar, pero esa gente es la que siempre se queda. Hasta que no pasa el evento, ya van a creer. Así hay gente siempre. Por lo general no se animan a creer hasta que ya lo ven ya todo, que otra gente sí lo aceptó, y a lo mejor hasta se puso en ridículo muchas veces por aceptar eso. Pero la gente que no acepta esto ya nada más se mete a eso, vaya, lo acepta, como ha pasado siempre. Como aquellos que se reían de que podríamos tener un celular en el cual podríamos hablar con otra persona de aquí a otro continente. Esa gente ahora no dice nada, lo único que hacen es nomás se agachan o nomás meten la cabeza bajo la tierra. Pero ya no se burlan y ya no dicen nada de eso. Así va a pasar con esto, amigos. Yo sé que dentro de muy poco van a salir mucho más tecnologías más extrañas. Ya están saliendo inclusive. Y aquí en Estados Unidos ves naves bien extrañas volando muy seguido. Y no son drones, amigos. Los drones son chiquitos. Estas son naves otras grandísimas. Sé que algunas son manejadas por control remoto, eso que ni qué. Pero son naves que de una tecnología que no es de la Tierra. Y no lo digo yo, muchas personas las están grabando con sus cámaras, las están viendo, y personas importantes. Bueno, es todo lo que quería decir. Yo invito a aquellas personas que sigan siendo escépticas. Yo sé que no es lo mismo como se manejan este tipo de temas aquí en este país a como se manejan en nuestros países latinoamericanos. Sabemos que allá es muy vergonzoso hablar de los ovnis. Allá no vas a oír a un político, a una maestra universitaria o a un periodista hablar de esto sin antes hacer su sonrisita así como media burlona. Eso siempre pasa en nuestros países. Inclusive se burlan de las personas o ufólogos que van a hablar de eso a un programa de televisión. Aquí en Estados Unidos no pasa eso. Si yo voy a un programa y me invitan y yo veo esa sonrisita, yo me largo y no pasa nada. La que queda en ridículo es la persona. Allá en nuestros países es muy diferente. Nos educó la televisión, y desgraciadamente la televisión siempre nos hizo saber que los que creen en ovnis, en fantasmas, en lo místico, en el misterio, son gente analfabeta, por lo general allá. Aquí en estos países anglosajones o en Alemania vemos que vienen trabajando lo que es la metafísica, el espiritismo junto con la tecnología, y miren a dónde han llegado. Son países de primer mundo, mientras que nosotros todavía estamos atorados en el tercer mundo. Bueno, me despido de ustedes, amigos. Un abrazo para todos ustedes. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta muy pronto. Se despide su amigo Antonio Cisneros. Hasta pronto.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Antonio Cisneros y sean todos ustedes bienvenidos una vez más aquí a su canal de información e investigación. Bueno, esta ocasión traigo la segunda parte de la entrevista que le hicieron a Heather Sartain, David Wilcock y Corey Goode. Ambos estuvieron platicando con ella. Esta es la segunda parte. Esta entrevista solamente la subieron hace 2-3 días, el martes pasado. Es nueva. También quiero, antes de comenzar con la entrevista, rapidísimo, solamente quiero contestar una pregunta que me hicieron sobre acerca de los platillos volantes, sobre el ovnis tipo platillo. ¿Cuál era la diferencia entre los discos voladores alemanes y los discos voladores extraterrestres? Bueno, sí hay información sobre eso. En 1998, Kuiper, también le llaman Anónimo o Stein, este hombre informante y que fungió en la CIA desde 1958 a 1965 y tuvo acceso a muchísimos documentos, tuvo una entrevista con la periodista Linda Moulton Howe, en la cual le explicó acerca cómo diferenciaban el gobierno o los Estados Unidos, los militares, entre un platillo volador extraterrestre y un alemán. La diferencia era que por el material que eran los platillos voladores alemanes eran mucho más lentos y los platillos voladores extraterrestres eran súper rápidos, muy rapidísimos. Esa era la diferencia. Pero sí, en el Área 51 él mismo vio tres ovnis alemanes y varios extraterrestres y vio la diferencia. Entre ellos tenían 2 Brill y un JZ no sé qué alemán, y los otros eran los ovnis que habían sido estrellados y que había recuperado el gobierno de los Estados Unidos. Entonces esa es la diferencia que dice este hombre cuando fue, y él y Anthony, su jefe, Anthony Bardeen, uno de sus jefes, y 3 compañeros más fueron a hacer una visita al Área 51 en 1958 por orden del presidente Eisenhower, amenazándolos de MJ-12, que si no accedían a que entraran estos hombres, iba a mandar al ejército e iba a mandar destruir realmente el Área 51, y fue como lo dejaron entrar. Y tuvieron una entrevista con un EVE o un extraterrestre gris, no un Even, no, un extraterrestre gris, en el cual inclusive él siempre dijo que le tuvo mucho miedo. Ya he hablado acerca de eso, así que esa es la respuesta. Ahora sí, pasemos a la entrevista y bueno, espero que les guste la segunda parte de la entrevista de Heather Sartain. ¿Alguna vez te contó sobre los problemas que tuvieron para solucionar o para poder encender la nave? La tecnología tenía algo raro. Heather, lo que me mencionó es que sí era raro. La tecnología era muy silenciosa, muy poderosa, funciona con energía electromagnética. Hay un motivo por el cual estas naves suelen ser metálicas, dijo. El metal no se encuentra con frecuencia aquí, de hecho, aquí en la Tierra. Es un material fabricado y no se fabrica aquí, se fabrica en otro planeta o sistema solar. Y lo hacen otros grupos extraterrestres. Eso también lo dijo Bob Lazar, amigos. David, ¿había aleaciones inusuales en el metal? Heather, era una mezcla de metales, según entendí, y tenían alta densidad. Algunos tienen densidades bajas. Hemos encontrado entonces una cantidad de naves distintas con el paso de los años. David, ¿escuchaste algo sobre el aluminio, escandio o el bismuto o cualquiera de estos elementos? Heather, es curioso que lo menciones, porque un estudiante mío acaba de encontrar un poco de bismuto y pensaron que era un meteorito. Lo llevaron un poco a la clase. David, ¿qué me dices de eso? Heather continúa, dice, sí, es muy poco común. De hecho, se lo llevé a unos científicos planetarios de la NASA para que lo analizaran. Y sí, era bismuto. No saben de dónde provino, es un conglomerado de material muy extraño. David, entonces Corey,
se refiere ahora a Corey, le pregunta, cuando ella menciona aleaciones de alta densidad, materiales de alta densidad que se fabrican fuera de nuestro sistema solar o planeta, ¿coincide con lo que sabes sobre la composición de estas naves? Corey, sé que eran aleaciones exóticas, pero no recuerdo tanto sobre lo que leí de la metalúrgica. Heller, continúa Heller, dice, comprendo que parte en base de lo que me dijo él, hablando de su papá, es para proteger la nave cuando entra a nuestra atmósfera y tiene la habilidad de ingresar en la atmósfera muy rápidamente a muy alta velocidad y el metal puede soportar la fuerza friccional. David, en la entrevista anterior mencionaste que los grises son tipos de robots programables, pero a veces calculan mal su entrada. Heller, sí, sus mentes están programadas. Sus mentes son similares a las nuestras, pero más como computadoras. Hay más materiales electrónicos dentro de sus cuerpos, si bien algunos tienen una forma muy biológica. Si piensas en que el ADN es la unidad constitutiva de todo y como ser una composición con el ARN sobre cómo formular una célula, sus cuerpos son capaces de regenerarse solos, muchas partes al igual que sucede con nuestras células, salvo que las de ellos las programaron razas extraterrestres superiores y pueden controlar la nave, como si fueran la de un CPU en la nave, que controla sus movimientos. David, entonces Corey, ¿supiste algo sobre si hay grises o cualquier otro operador donde el cerebro se vuelve parte de la nave? ¿Sabes cómo funciona y cómo dijo ella? Corey, bueno, sí, nuestra nave funcionaba de David Wilcock y Corey Goode. Comencemos. David, bienvenido nuevamente a Cosmic Disclosure. Soy su conductor David Wilcock y estoy aquí con Corey Goode y nuestra invitada especial Heather Sartain, cuyo padre trabajó para Lockheed Martin, un conocido contratista de defensa, quien decidió contarle a su hija algunas cosas que quizá no debería haberle contado, pero estamos contentos de que así haya sido. Ahora se refiere a Heather. Hablaba con sus amigos en tu casa y habías mencionado en la entrevista anterior que hablaban sobre ingeniería inversa de una nave. Es algo que solemos escuchar en la ufología, pero hoy deseo comenzar con lo que escuchaste especialmente sobre ese tema en particular, cuando los oíste hablar. Heather, la nave que habían recuperado en Roswell, Nuevo México, y esa no fue la única o el único lugar donde hubo un accidente. Ese accidente ocurrió en 1947 y ha habido otros sitios, especialmente en el desierto, donde se recuperaron naves. El gobierno, el ejército las mantiene bajo tierra en el área, en la base aérea Ellington y en el área 51, y han podido encender los mecanismos que controlan la nave. Y desde ya hay muchos ingenieros muy inteligentes que pueden entender esta tecnología de ingeniería inversa. Es como si tomaras un celular y fueras de otro siglo. Si eres una persona inteligente y comprendes cómo funciona la electricidad, quizá mediante ingeniería inversa puedes entender cómo funciona. David,